hay un tema un poquito, pues no controversial, pero sí delicado, porque se está presentando más comúnmente a lo largo del mundo. Y vamos a hablar precisamente de la depresión. Algunos de ustedes tal vez conozcan personas que sufran de depresión. Y la depresión no es el hecho de que, ay, pues me siento mal porque no ganó mi equipo, ¿eh? O, no, me siento mal porque mis papás no me compraron lo que yo quería, o, porque no pasé un examen. Eso no es depresión, eso es pues, sentirse mal por algo y es normal. Pero la depresión en sí, pues ya es algo un poquito más pues definido, ¿no? Y lo voy a mencionar como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dice, es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Y estuve revisando algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud, de otras organizaciones, y algunos mencionaban que incluso hasta tenía como que un periodo de tiempo, ¿no? Pues de padecer, más bien, como una gripa que a lo mejor nos puede durar, no sé, máximo una semana. La depresión dura tanto tiempo. Pero la realidad de las cosas es que son mediciones un tanto subjetivas, aunque hay estudios que se han hecho. Sin embargo, son mediciones un tanto subjetivas. Pero pues, bueno, vamos a ver un poquito más acerca de las estadísticas de la depresión y por eso les digo que es algo ya cada vez más común. El 3.8% de la población mundial padece o ha padecido de depresión. Esto se traduce también en que el 5% de los adultos ha padecido depresión, y estos son datos recientes de octubre de este año, o de septiembre más bien de este año, por la misma Organización de la Salud. Esto quiere decir que alrededor de 280 millones de personas tienen o han padecido depresión en el mundo. 280 millones de personas, hermanos. México tiene alrededor de 120 millones de personas, entonces imagínense, son más de 2 Méxicos padeciendo depresión o que han padecido depresión, y es porque pues la mayoría o este porcentaje de la población mundial ha padecido o padece depresión. Ahora, ninguna persona es inmune a la depresión, ninguna. Incluso los cristianos somos propensos a tener depresión. Y esto puede convertirse en un problema de salud algo serio, porque hay también niveles de depresión. Depresión leve es como las medidas de los combos, ¿no? Chico, mediano y grande. Bueno, aunque ya no hay chico, ya es puro mediano y grande. Pero la depresión también se mide por niveles. Y pues conforme vaya avanzando este problema o esta enfermedad, puede derivar incluso en suicidios. Veía yo una estadística que en el peor de los casos puede llegar al suicidio, y cada año se suicidan más de 700,000 personas, y en su mayoría son jóvenes de 15 a 29 años. 15 a 29 años, y son 700,000 personas al año que cometen suicidio. 700,000 es un chorro, hermanos. Un montón de gente. Y pues va variando de acuerdo también el país, ¿no? Hay índices muy altos en Asia, también incluso pues en Europa, en algunos países escandinavos es alto el índice de suicidio, pero comúnmente en Asia es algo pues frecuente, para mal, ¿no? Entonces, pues son cifras pues que se puede decir alarmantes, ¿no? No quisiéramos nosotros entrar o estar en uno de esos grupos de gente que sufre depresión, y menos en grupos pues que llega a agravarse. Pero miren, no me crean a mí,
no me crean a mí lo que yo les digo porque yo soy un simple ingeniero que no sé de medicina. Por eso vamos a preguntarle a alguien que pues dice que sabe, para que nos explique un poquito acerca de lo que es la depresión vista médicamente o vista desde un punto de vista clínico, ¿no? Le voy a pedir a Chuy Ortiz que le cedo la palabra para que nos explique un poquito acerca de esto. Adelante, Chuy. Qué bueno que dijiste que dice. ¿Le puedes dejar de compartir la pantalla? Voy a compartir eso unas diapos nada más, Claro que sí. porfa. ¿Sí puedes compartir? Sí, sí, sí. Nada más déjame. Se me había cerrado, creo. Ahí ya se ve, ¿verdad? Bueno, va a ser bastante breve, hermanos. Nada, vamos a hablar de la neurobiología de la depresión. Van a ser unas diapositivas bien rápido. La depresión, como definición, ya la dio igual ahí Abraham. Sin embargo, nada más hacer énfasis, por ejemplo, que la depresión es un trastorno multifactorial. Esto quiere decir que su origen no es nada más desde un punto o un factor el que afecta, sino que son múltiples, son varios y de distintos tipos, ¿no? En este caso yo me fijé un poquito más en lo genético y ambiental. Está completamente comprobado que es un asunto hereditario. El hecho de que mamá, papá haya tenido un trastorno depresivo mayor pone en riesgo a hijo e hija y en sí familia directa. En el caso de ambiental, igual hay múltiples factores a lo largo de la vida que afectan y que predisponen a este tipo de padecimientos. Entonces, en relación a lo biológico o al orgánico que afecta o el origen que se ha estado investigando, bueno, por ejemplo, uno de los más importantes que se ha visto que en pacientes deprimidos están disminuidas estas concentraciones de algunos neurotransmisores que se llaman noradrenalina, serotonina y dopamina, así como sus metabolitos, bueno, que son otras partes de estos neurotransmisores. También se ha demostrado físicamente o de forma, se podrá decir, anatómica, una disminución del volumen del hipocampo, y este es un estudio igual también a la derecha que se llama tomografía por emisión de positrones, en donde se ve una actividad ahí mayor en un cerebro normal que en un cerebro deprimido. Hay diferentes estudios que lo avalan, pero como decía Abraham, incluso se puede considerar controversial. Sin embargo, hay estudios que sí han comprobado que, por ejemplo, la actividad de ciertas estructuras o de algunas partes anatómicas en el cerebro se ven con mayor actividad en pacientes deprimidos o no deprimidos. Esto nada más como para comprobar que definitivamente la depresión, si es un trastorno, si ocurre, si es a nivel orgánico, si hay algo, si hay diferencias. ¿Verdad? Una paciente o un paciente que tiene depresión sí es muy diferente a un paciente que no lo tiene. En relación a estudios de epidemiología, pues ya lo mencionaba ya Abraham. Por ejemplo, en el caso de nosotros como ginecólogos, sabemos que la prevalencia en mujeres es mayor. Esto se ha asociado a diferentes situaciones hormonales por las que pasan las mujeres, cambios que existen a diferentes edades, en diferentes estadios del desarrollo. Entonces, igual es un asunto que podemos dividir por sexo. En el caso de las mujeres es mayor. Y esto pues se ha tratado de buscar el origen o alguna asociación, y la asociación no ha sido clara. Sin embargo, se cree que tiene que ver con asuntos de hormonas. Y finalmente, o bueno, casi ya por terminar, la depresión es prevenible, detectable y tratable, y es posible minimizar sus efectos negativos a corto y largo plazo. Si es un asunto orgánico, es un asunto importante de salud. Sin embargo, se puede detectar y se puede hacer algo para tratarlo. Y finalmente, en relación al campo de la ginecología, por ejemplo, para darles un ejemplo básico, como lo mencionaba ahorita Abraham, que él mencionaba sobre la intensidad, los grados de intensidad o el tiempo que existe, ¿verdad? Hay algo que conocemos como melancolía postparto para todos los ginecólogos, que se puede definir como se presenta durante la primera semana después del nacimiento y se caracteriza por tristeza, llanto, inestabilidad emocional, fatiga, irritabilidad, ansiedad e inquietud. Nosotros podemos ver pacientes después de un parto o de una cesárea una semana después, y un porcentaje muy alto de estos pacientes van a tener melancolía postparto. La melancolía postparto se considera completamente normal. Hay muchos cambios en el sueño, el bebé a veces
no permite dormir como antes se dormía, hay muchos cambios en la alimentación, hay muchos cambios en los hábitos higiénico-dietéticos, por lo tanto, hay unos cambios pues en general en las pacientes que producen tristeza, llanto a veces incontrolable, y en el caso de la depresión postparto, que sí se considera una enfermedad, bueno, en el caso de nosotros en la melancolía postparto, vigilamos a la paciente y prácticamente el 100% de estas pacientes van a tener una resolución durante la semana, 2 o 3 semanas después, y ahí no hay ningún problema, es un asunto normal. Pasan tantas cosas después de un nacimiento y con la atención al bebé que pues realmente las emociones y todo eso es normal que alguien reaccione de esta forma. En el caso de la depresión postparto, aquí la diferencia principal radica en la intensidad de los síntomas y el tiempo que pasa. Entonces, por ejemplo, en la depresión postparto, aquí sí hay que intervenir como médico, aquí sí hay que intervenir como psiquiatra, como psicólogo. ¿Por qué? Porque ha pasado más de 6 semanas y no se ha podido resolver esa situación, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay tristeza, depresión, desesperación, dificultad para conciliar el sueño, trastornos del apetito, dificultad para concentrarse, confusión, y aquí entran otras cosas más importantes como el temor a hacerse daño a sí mismo o a su bebé y la falta de interés en el bebé, preocupación excesiva por el bebé, ansiedad e incapacidad para lidiar con cada situación. Entonces, a lo que quería llegar con este ejemplo de la melancolía o depresión postparto, es que hay asuntos, como lo menciona la Biblia, hay tiempo para estar feliz, hay tiempo para estar triste, hay tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la melancolía postparto se considera completamente normal o nosotros podemos tener diferentes emociones según las condiciones o las circunstancias en las que nos encontramos, pero hay situaciones que van más allá. Si, por ejemplo, pasa este tiempo, ya no se puede considerar normal y hay que acudir, en el caso de las mujeres que acaban de tener un bebé, con un médico o con alguien que pueda apoyarle. La escritura también, seguramente Abraham ahorita va a hacer énfasis en eso, dice, los enfermos deben acudir al doctor. Entonces, nada más eso como ejemplo para, para que quede ahí un poquito más claro y pues cualquier duda igual, hermanos, con confianza. Muchas gracias, Abraham. Ya dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, Chuy. Nuestro corresponsal en la parte médica nos ha dado muy buena información. Esto más que nada es para hacer ver que la depresión como tal es un padecimiento que puede venir, se puede medir clínicamente, vamos. Sin embargo, hay tratamientos, como bien lo decía Chuy, pero aquí queremos, así como la medicina lo ve desde un punto de vista médico, pues nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos habla de esto. Y vamos a ver algunos ejemplos, porque hay quienes dicen, hermanos, que la depresión está mal y que la depresión puede llegar incluso a ser pecado. He escuchado pastores que lo han dicho. Sin embargo, vemos en la escritura ejemplos de personajes, de héroes de la fe, que sufrieron de depresión al grado tal de pedir a Dios pues que les quitara la vida. Caso específico, Moisés. Moisés en el libro de Números dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, está hablando Moisés con Dios, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Aquí Moisés está pidiéndole a Dios, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no puedo más, pues mejor llévame. Moisés fue uno de ellos. Otro fue David, sin lugar a dudas. El Salmo 32:4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso es estar deprimidos, hermanos. Y David lo expresaba poéticamente en los salmos. Y no fue el único. También el Salmo 38, del 3 al 8, nos dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agraviado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Incluso está hablando de aspectos síntomas físicos, síntomas visibles que denotan una depresión. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y en el Salmo 42,
que lo cantamos y que muy atinadamente lo pidió Ramón, dice, el Salmo 42 es un canto de depresión, pero de socorro del Señor, ¿no? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, se la pasaba llorando todo el día, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Más adelante en el 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué te abates? El mismo David, bueno, el salmista aquí está hablando a su alma, no está hablando consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no dejo de llorar de día y de noche? Pues hay gente deprimida que no sabe ni siquiera por qué llora. El mismo Elías, después de haberse enfrentado a cientos de profetas de Baal, después lo está persiguiendo Jezabel, y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El mismo Elías que venía de rifársela con 400 profetas de Baal, y porque la mujer esta, Jezabel, le dijo, no, hombre, de mí te acuerdas que yo te voy a agarrar y te voy a matar. Y se fue huyendo, se deprimió al punto de, ¿sabes qué, Señor? Quítame la vida, quítame la vida. El mismo Jonás, cuando le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba enojadísimo Jonás, enojadísimo, y hasta le dice, no, pues ya, yo me quise esconder y pues no pude, ¿no, Señor? Ya, te ruego que me quites la vida. No puedo vivir, ¿verdad? Mejor me es la muerte que la vida. ¿Y cuánta gente no está pensando eso para sí? Gente que está en depresión, ¿no? Los síntomas, pues ya aparte los comentó Chuy, es una profunda tristeza que se traduce normalmente en llanto y muchas veces sin saber por qué. La autocompasión, la típica nadie me entiende. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, que es verdad que pudiera ser verdad que eh, la gente en depresión pudiera pensar para sí, es que nadie me entiende, no me vas a entender, por más que te explique, no me vas a entender. Y probablemente tenga razón. Sin embargo, hay alguien que sí lo va a entender, que es Dios. Hay alguien que sí te entiende. Probablemente a mí me cuentes tus problemas y probablemente me cuentes la situación y no te comprenda, no te entienda o no justifique lo que estás sintiendo, pero hay alguien que sí, y ese es Dios. Otro de los síntomas es la falta de interés, cosas que antes le gustaban ya no le gustan, no hay deseo por hacer las cosas más básicas, eso refleja una falta de interés, la falta de energía, es un decaimiento en movimientos corporales, falta de expresividad, incluso que deriva también en enfermedades, ¿no? Dejen que pase el de... Parece que ya sabe. Otro de ellos es la ansiedad. Todo resulta estresante, incluso irritable. Las personas depresivas no necesariamente están tristes todo el momento, también llegan a tener ataques de ira. Las perturbaciones del sueño es bien común, o se duerme mucho o no se duerme, o padecen insomnio o tienen periodos muy largos de sueño. La falta de apetito también es común, que puede incluso derivar en anorexia. Las tendencias suicidas ya es el extremo. No vale la pena vivir así, como lo dijo Jonás, ¿no? Mejor me es la muerte que la vida. Y pudiéramos mencionar muchos más realmente síntomas acerca de la depresión y tal vez en algunos pueda haber justificación o no podamos entender el hecho de que sienta esa pesadez, ¿no? Un otro doctor creyente define la depresión como un espíritu de pesadez o abatimiento constante en nosotros que afecta todas las áreas de nuestra vida. Incluso hubo personajes que padecían
padecían cierta depresión. El primer ministro inglés, Winston Churchill, a pesar de ser un gran líder político, sufría de episodios de depresión, se encerraba en su oficina, no atendía a nadie, a veces pasaban días en que no hablaba con nadie. Incluso el mismísimo Carlos Spurgeon, el predicador, un predicador muy importante de los últimos tiempos, él padecía de depresión, él tenía episodios de depresión. Tal vez en su momento no había los avances médicos como ahora, como para determinar si era algo orgánico, algo clínico, pero él tenía depresión y era un predicador excelente, ¿no? Sin embargo, presentó este cuadro de depresión, pero el Señor, pues, tomándolo de la mano, pues salió avante, ¿no? Algunas posibles causas, pues pueden ser muchas y diversas, ¿no? Problemas de temperamento, condiciones físicas, sentimiento de culpa, pérdida de un ser querido. Digo, en estos casos, cuando hay alguna muerte de por medio, es bien difícil tal vez superarlo. Conozco personas que se les ha ido algún ser muy allegado y pues tardan muchísimo tiempo en superarlo e incluso no lo superan, ¿no? Y esto es mucho más común en gente que no es creyente, digo, cuando el fallecido no es creyente, ¿no? Porque pues es obvio, ¿no? No sabemos, no tenemos la certeza de dónde va a pasar la eternidad. Cuando es alguien creyente, pues bueno, sabemos que le vamos a ver con nuestro Señor y a lo mejor pasa mucho menos tiempo en superar esa pérdida, pero es una de las causas. Problemas económicos incluso, problemas en el trabajo, resentimientos, envidias, autocompasión y sobre todo esto que mencionó Chuy, problemas orgánicos. Ahora, es importante mencionarlo, que son problemas orgánicos porque como les digo, hay quienes piensan que un cristiano está mal que se deprima. De hecho, no es que esté mal, es como el enojo, hermanos. ¿Está mal que nos enojemos? Realmente la Biblia no menciona que sea pecado enojarnos. La Biblia menciona explícitamente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que, bueno, enójate, pero no peques, ¿va? Airaos, pero no pequéis. En cuanto a este tipo de sentimiento, este tipo de cuadro depresivo, no es del todo malo que tengamos depresión, pero sí está mal quedarnos ahí, o sí está mal pecar a causa de esa depresión, que tengamos incluso tendencias suicidas o tendencia a hacer daño a otros, pero cuando son problemas ya diagnosticados de salud, orgánicos, como lo que nos explicó ahorita Chuy, pues hay tratamientos, ¿no? Y no escudarnos en que, ay, es que tengo depresión y tengo derecho a hacer esto. No, hay tratamientos y hay maneras de llevarlo a bien. Un cristiano deprimido es también un hecho, es una mala recomendación del Evangelio. ¿Por qué? Porque fíjense bien a su alrededor y la mayoría de las personas ven a los creyentes como personas joviales, personas alegres, o sea, no, a lo mejor nos ven como aburridos, ¿no? Pero no nos ven como tristes, no nos ven como personas de baja estima o personas que no transmitimos alegría. Tal vez, como les digo, nos pueden tachar como de aburridos, pero no necesariamente tristes. Entonces, un cristiano deprimido es una mala recomendación del Evangelio. Es por eso importante que en cuanto detectemos un cuadro depresivo, pues pongamos manos a la obra. ¿Y cómo es esto? En 2 Corintios 4, del 7 al 9, nos dice este texto, el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí no está diciendo que no, está mal que estén atribulados, no, está mal que estén angustiados. Nos está poniendo una realidad. Tal vez podamos estar atribulados, pero no angustiados.
Tal vez podamos estar en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no vamos a estar desamparados, derribados, pero no vamos a estar destruidos. Y esto no se debe a que no, si nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y que somos campeones y que por nosotros mismos, si me caigo, pues me vuelvo a levantar y aspectos motivacionales, ¿no? Sino porque tenemos a alguien de quien sostenernos. Dice también en 2 Corintios, más adelante, dice, porque él dijo, no te desampararé. Bueno, aquí es Hebreos, perdón, ahí me equivoqué en la cita. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí es Hebreos 13:9, hermanos. 13:5, perdón. 5 y 6. Ahí me equivoqué en la cita. Es Hebreos 13, 5 al 6. La segunda parte del versículo dice, del versículo 5 dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Está hablando de Dios hacia el pueblo, ¿no? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Desafortunadamente vivimos en un mundo caído en donde tenemos y podemos recibir problemas de todos lados, pesadumbre de todos lados, tristezas de todos lados, ¿no? Sin embargo, confiamos en aquel que nos puede ayudar. No sé si recuerdan, en algún momento les comentaba la anécdota de pues un señor que compró de los primeros autos en el mundo, un Ford, y se le averió en el camino. Estaba ahí tratando de arreglarlo, ahí moviéndole, así como yo, que abro la cajuela sin saber qué le puede doler, pero pues ahí a lo mejor tratando de moverle. En eso se pasa otro vehículo, el señor se baja, le ayuda y lo resuelve sin ningún problema, ¿no? El señor que estaba sufriendo la avería le dice, oiga, ¿y usted cómo supo para saber qué pieza o dónde moverle, ¿va? Y él le dice, pues es que yo diseñé ese carro. Pues el señor era Henry Ford. Dije, es que yo diseñé ese carro, yo sé que le puede fallar. Entonces exactamente lo mismo pasa con Dios. Si él creó si él creó al ser humano, pues él sabe perfectamente qué le duele, sabe dónde se arregla, dónde apretar tornillos, dónde hacer alguna reparación, sabe exactamente dónde nos duele y cómo se reparan esas averías. Entonces, ¿por qué queremos solucionar problemas del espíritu con cosas que no van a sanar el espíritu, con cosas carnales, ¿no? Por eso aquí, atinadamente, el escritor de Hebreos les dice, acuérdate que el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente todos aquellos que le hemos recibido, todos aquellos que tenemos el Espíritu de Cristo, de Dios, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y podemos retomar el Salmo 42 que entonamos hace rato, y si bien dice en el 42 a partir de el versículo 3, que dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Sí, la tristeza, la depresión era tanta que era llanto constante, llanto día y noche. Y dice más adelante, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y aquí viene lo clave también. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sin conocer el salmista, lo que diría más adelante el escritor de Hebreos, espera en Dios, porque Él es mi ayudador, Él es mi salvación, Él es mi salvador, mi Dios. Y dice más adelante en el 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Podemos estar abatidos, apesadumbrados, angustiados. Dice, me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo.
hace una buena alegoría a que si estás llorando día y noche, aquí te dice, pues de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y finaliza el Salmo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es un gran consuelo que podemos disfrutar todos aquellos que creemos en Dios y que le hemos recibido como Señor y Salvador a Cristo. Es un gran consuelo que Él es nuestro ayudador. Y podemos citar un montón de pasajes a lo largo de toda la escritura en general, a lo largo de toda la escritura, hermanos, porque la palabra de Dios está llena de esperanza. El Evangelio habla de buenas noticias, precisamente. Entonces, podemos encontrar a lo largo de la escritura pasajes y ejemplos que nos hagan ver cuando cuando el personaje estuvo pasando por momentos álgidos, por momentos tristes, momentos de opresión. En el Nuevo Testamento podemos ver a Juan el Bautista encerrado en un calabozo. El mismo Pablo se sentía solo en un momento de sus prisiones. Él se sentía solo, no tenía nadie a quien recurrir y se soltó escribiendo cartas, epístolas, y él dice, me siento solo. Son cuadros que pudiéramos tal vez llamarles depresión, sin embargo ellos sabían en quién habían creído, ¿no? Y así como el escritor de Hebreos dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué podemos perder? ¿Qué podemos perder que no resuelva nuestro Señor? Absolutamente nada. Si Dios creó el ser humano, entonces Él es el más adecuado para saber cómo reparar el alma de un ser humano. Esto nos debe llevar a que si en algún momento nosotros como creyentes estamos pasando por un cuadro depresivo, primero identifiquemos y descartemos, ¿no? Si es algo clínico, algo orgánico, porque en el lado anímico o espiritual, también hay tratamiento y ese tratamiento pues se llama la Biblia, ¿no? Esa receta está en la escritura y podemos ver ejemplos que nos pueden ayudar. Y si también conocemos a alguien que está pasando por depresión, pues ¿cómo le podemos ayudar? Igualmente, con los métodos de Dios. La voluntad de Dios se hace a la manera de Dios. Entonces Dios quiere que también pues nosotros compartamos con aquellos que tal vez no le conocen y están pasando por un cuadro depresivo, pues que les ayudemos a sobrellevar y a salir de esa depresión. No vamos a ser nosotros, no vamos a ser nosotros quien con una varita mágica o un medicamento lo saquemos de ese padecimiento, sino que les vamos a llevar a quien sí puede. No, es que nadie me entiende. Efectivamente, a lo mejor yo no te entiendo, pero hay alguien que sí. Hay alguien que sí te entiende y tiene la solución a todo eso. Entonces, es algo que, pues, se ve más a menudo de lo normal. Y esto, pues, son muchos factores, ¿no? También en los aspectos sociales, socioeconómicos, culturales, incluso pudieran afectar, pero hay salida. No estamos acorralados y no tenemos un Dios que no nos pueda ayudar. El Señor es nuestro ayudador. Y así como dice el salmista, pues ¿por qué te abates, oh alma mía? Estoy angustiado, lloro todo el día, me siento mal, etcétera. Pero confía en Dios, porque aún he de alabarle, porque Él es salvación mía y Dios mío. Pues que Dios nos ayude a poder pues resistir esos padecimientos y en dado caso que caigamos, no pasa nada, hermanos, es algo que podemos salir avantes con la ayuda de Dios. No, porque hay tratamiento psicológico, psiquiátrico, que ese es otro tema que quiero abordar más adelante, lo que es la psicología según la Biblia, y que hay muchos asegúnes, ¿no? Con ello. Pero la, la, las heridas del espíritu solo las puede sanar Dios. Porque ni siquiera menos aquel consejo de que sigue tu corazón, acuérdense que es el peor consejo, ¿eh? De que sigue lo que diga tu corazón, que dice la Biblia.
engañoso es el corazón más que todas las cosas, y aparte dice que es perverso. Entonces, cuando les aconsejen, ¿te sientes mal? Pues sigue a tu corazón. No, hombre, pues es el peor consejo que pueden dar o que pueden recibir. Que Dios nos ayude a poder salir si estamos en un cuadro depresivo, o a poder ayudar a aquellos que lo padecen. ¿Cómo? Pues con los métodos de Dios. Pues que Dios nos ayude a poder sobrellevar esto.